A continuación veremos un resumen de cada uno de los contenidos que hemos visto durante todo este proceso. Los contenidos fueron analizados por la profesora María Paz y quien les habla, Leslie Astete. Daremos inicio con los números enteros, en este caso conocer números enteros. Nuestro objetivo en este minuto es conocer e interpretar los números a través de situaciones cotidianas. A continuación, analicemos el siguiente dibujo. Si lo piensas, son dos termómetros, ¿cierto? En el rojo nos indica que está haciendo mucho calor y en el azulito nos indica que está haciendo mucho frío. Pero, ¿cómo podemos saber la diferencia de estos dos? Entonces, ¿cómo podríamos representar estas diferentes temperaturas? Nosotros conocemos los números que se denominan números naturales, ¿cierto? Como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. O sea, lo encasillamos en números naturales. Pero nosotros en este video vamos a representar y vamos a querer entender qué números representan a esta fotografía, ¿cierto? O sea, la que está bajo cero. Veamos en la recta numérica, o sea, los números naturales están al lado derecho, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los que están bajo cero están hacia la izquierda, significa que son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, lo que vamos a encasillar todo esto es que tanto los números naturales como los números negativos en este caso se denominan números enteros. Veamos. Así es. Pero veamos, entonces los números enteros son los que a la derecha van a estar los números positivos y a la izquierda los números negativos. Míralo bien. Pero debes entender que cada vez que se alejan del cero van aumentando y cada vez que van del lado izquierdo van disminuyendo y van con el signo negativo. Entonces, los números enteros están con números negativos y números positivos. Significa que para el lado derecho van aumentando y para el lado izquierdo van disminuyendo. Ahora veremos comparar y ordenar números enteros. A continuación compararemos, pero para que lo entiendas recordaremos lo siguiente. Para comparar utilizaremos los términos menor que, mayor que o igual. Recuerda que se lee desde la izquierda a la derecha. Como por ejemplo 8 es mayor que 5. 5 menor que 8. Teniendo en claro eso, vamos a poder comparar en esta situación. Vamos a comparar positivos con positivos, positivos con negativos y negativos con negativos. 15 mayor que 25. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la recta numérica. Lo anotamos 15 y 25. 25 es mayor que 15 porque cada vez que esté al lado derecho de la recta va a ir aumentando. Ahora veremos un positivo con un negativo. En este caso tenemos 7 menos 8. Para que lo entiendas, nos vamos a identificar en la recta numérica. El 7 y el 8. Siempre es bueno recordar que el lado derecho van aumentando y el lado derecho va
disminuyendo. En este caso 7 es mayor que 8 porque se encuentra al lado derecho de la recta, ¿cierto? Veamos. Así es. Ahora veremos negativos con negativos. En este caso tenemos menos 10 y menos 2. ¿Cuál será el mayor en este caso? Si tengo menos 2 y menos 10. En este caso, menos 10 es menor que menos 2. No te vayas a confundir. Cada vez que estás más cerca del 0, significa que eres mayor, ¿cierto? Eso es una de las informaciones más importantes que debes considerar para comparar en la recta numérica. Así es. Entonces 10 es menor que menos 2. A continuación veremos un ejemplo de menor a mayor. ¿Y cómo los vamos a ordenar? Primero los vamos a identificar en la recta numérica, ¿cierto? Y ahí van. Entonces, ¿por qué el menos 3 es el menor? Porque es el que está más alejado del 0 en este caso. Luego le sigue el menos 1. Después seguimos con el 1. El 3. El 5. Y el 7. Cuando ya pasamos al lado derecho de la recta, es importante considerar que ahí se ve de menor a mayor, tal como lo veías antes. Pero siempre recuerda que por el lado izquierdo es importante considerar que mientras más alejado del 0 es menor y mientras más cerca del 0 es mayor. Continuamos con el valor absoluto. En esto trabajamos el objetivo de comprender el concepto de distancia y el valor absoluto de números enteros. Recordemos que en el lado derecho de la recta van los positivos, en el lado izquierdo van los negativos, los del lado derecho son los números naturales y a todo esto se le conoce como números enteros. Para que entendamos un poco el concepto de valor absoluto, veamos la siguiente situación. Tenemos 3 amigos. Estos 3 amigos viven a una distancia de la siguiente forma. Amigo 1, amigo 2 y amigo 3. Entonces un día quisieron saber a qué distancia vivían de la amiga número 1. O sea, ella. Querían saber a qué distancia vivían de ella. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Con la recta numérica. Vamos a imaginar que la amiga número 1 vive al medio de las dos, pero quieren saber si es así de cierto. Entonces, vamos a ir viendo. Entonces veamos, ¿quién está más cerca de la amiga 1 o quién está más lejos de la amiga 1? Veamos lo siguiente. La amiga 2 está a 4 metros y el amigo 3 está a menos 4 metros. ¿Pero podrá el amigo número 3 estar a menos 4 metros? No, ¿cierto? No es que viva en el subterráneo. No. Cuando hablamos, en este caso, cuando hablamos de distancia, hay un término llamado valor absoluto. En este caso, es la que nos indica la distancia que existe desde el punto 0 hasta la casa del amigo 3, ¿cierto? Entonces vamos a ver que desde la casa del
la amiga 1 a la casa del amigo 2, le vamos a agregar estos símbolos. Menos 4. Entonces, esto va a ser igual que decir que están a 4 metros. Y es la misma distancia que la del amigo 1. Pero esto quiere decir que el valor absoluto de un número representa la distancia que existe desde ese número hasta el origen. Se representa con el número entre dos barras rectas. Así, para representar el valor absoluto de 4 se escribe así. Veamos el siguiente ejemplo, que ya lo vimos y súper fácil. No vayas a confundir las dos barras rectas con paréntesis, que eso es muy importante. Fíjate bien en la diferencia. Ahora veremos suma y resta de números enteros. Analizaremos los siguientes ejemplos. 5 más 4 lo vamos a representar en la recta numérica. 5 le vamos a aumentar 4 más, significa que nos va a quedar en el 9. Fácil, ¿cierto? Si lo representamos desde el lado derecho de la recta. Pero ahora veremos sumas de negativos. ¿Cómo será eso? Los vamos a representar en la recta numérica, el menos 3, y vamos a aumentar menos 2 más. Recuerda que están en el lado negativo, significa que quedó en el menos 5. Entonces, menos 3 más menos 2 es igual a menos 5, no se vayan a confundir. Y positivos más negativos. 7 más menos 3. ¿Qué pasará en este caso? Empiezo con el positivo y avanzo mis 7 pasitos. Pero voy a disminuir 3 porque me dice 7 más menos 3. Es como que si dijera que tengo 7, pero debo 3 moneditas. Entonces retrocedo o quito. Y en este caso me quedó en el 4. Así es. Pero ahora viene la resta de números enteros, que es un poco más compleja. Veamos cómo es. 8 menos 3. ¿Qué pasa acá? Acá se usa el inverso aditivo del sustraendo. Recuerda que el sustraendo es 3. Ya, en este caso, cambia la operación y queda en 8 más menos 3, lo que si lo pasamos y lo representamos en la recta numérica, 8 más menos 3 significa que tengo 8 y retrocedo 3, o sea, me queda en 5, pero 5 positivo. Recuerden que el 8 es mayor y al ser mayor se queda con el signo del mayor. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora resta de negativos. Nuevamente se usa el inverso aditivo del sustraendo. En este caso del menos 5 pasa a positivo. Recuerda, del sustraendo. Entonces cambia la operación y nos queda menos 4 más 5. ¿Cómo sería en la recta numérica? Retrocedo de los 4, pero le aumento 5, significa que mi resultado será 1. Y entonces analicemos el último ejemplo, positivos menos negativos. Al igual que las dos anteriores, vamos a usar el inverso aditivo del sustraendo. Recordemos que el sustraendo es el
menos 2. En este caso, el menos 2, su inverso aditivo es 2. 7 más y pasaría a ser una suma normal. Y 7 más 2 sería en este caso, si lo representamos en la recta numérica, 7 más 2 sería 9. Y de esto se trata tanto la suma y resta de números enteros. El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada, como una fracción en 100 partes iguales. También se llama comúnmente tanto por ciento. Significa de cada 100 unidades. Pero para que esto les quede más claro, analizaremos el siguiente ejemplo. Si el 80% de la población es feliz, miren, decimos que de cada 100 personas, 80 son felices. El porcentaje también lo podemos representar a través de fracciones y decimales. O sea, si hablamos del 40%, esto se puede expresar así como 40 céntimos, o sea, 40 de cada 100, y también se puede expresar en decimal. Acá debemos hacer la división, 40 dividido 100, lo que nos daría 40 centésimos, y así podemos calcular el porcentaje de cualquier cantidad. Por ejemplo, si calculamos cuánto es el 40% de 700, lo podemos resolver de la siguiente forma. 700 multiplicado por 40 centésimos, lo que nos daría 280. Ese resultado equivale al 40% de 700. Pero para seguir calculando porcentaje es necesario recordar primero algunas partes de la representación. Tienes acá 3 representaciones distintas. La primera de la izquierda, cuando está toda entera pintada, en este caso de color amarillo, de 100 partes vamos a tener 100 partes. Eso equivale al 100%. En cambio, en la segunda tenemos la mitad de nuestro entero pintado, 50 partes de 100, lo que equivale al 50%. O sea, la mitad. En la tercera podemos ver que está pintada la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte. Esto equivale al 25%. A continuación analizaremos otro ejemplo. ¿Cuál es el 20% de 20? Para ello vamos a usar transformando a fracción. En este caso, 20% vamos a transformarlo en 20 centésimos. De multiplicación, 20 dividido 1. Al hacerlo, quedaría 20 por 20, nos daría 400 dividido 100, dándonos como resultado 4. O sea, 4 es el 20% de 20. Ahora lo haremos, pero a través de la regla de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que mi 100% son los 20, ¿cierto? Pero yo quiero saber el 20% de 20. ¿Qué debo hacer en este caso? Debo multiplicar 20 por 20 y lo divido por 100. Nos queda así. 20 por 20 dividido 100 nos daría 400 dividido 100, un total de 4, tal como el anterior. Ahora analizaremos otro ejemplo, pero acá hay una pequeña trampa.
40%, ¿cuál es el número? O sea, nosotros la información que tenemos es que decimos que 240 equivale al 40%, pero queremos saber cuánto es el 100%. Y para ello lo que debes hacer es multiplicar 240 por 100 y dividirlo por el 40%. Así. 240 por 100 dividido por 40 nos da 24.000 dividido por 40 serían 600. Entonces el 100% equivale a 600. Muchas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda con respecto a la actividad, puedes escribirnos a nuestros correos o a nuestro WhatsApp o directamente a la página del establecimiento. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si presentas alguna duda de los contenidos vistos, nos puedes escribir a nuestros correos institucionales y, como sabes, esto es un resumen solamente, entonces los contenidos están en la plataforma del colegio.